¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo la verdad ando con un poco de gripa, ando un poco enfermo, pero pues vamos a darle. Que ustedes tienen que pasar el ENAR. Y bueno, esta ocasión vamos a hablar sobre el accidente ofídico, ¿ok? O mejormente llamado como mordedura de serpiente venenosa. Si es un tema que llegan a preguntar, a mí me preguntaron en los años pasados. Pero pues yo creo que como yo lo entendí, a lo que hemos leído de las guías, yo creo que se lo vamos a dejar más claro para que más o menos se den una idea. Vamos a hablar un poco de epidemiología, que en este caso dice que del 100% solamente el 15% de las 3.000 especies de serpientes que hay en el mundo se consideran pues peligrosas, ¿ok? En México las responsables son el 90% de los accidentes ofídicos, tanto en América Latina. En este caso pertenece a una familia que es la familia Viperidae, que ahorita vamos a hablar más adelante de qué familia estamos hablando, cuáles pueden identificar, cosas por el estilo. El accidente ofídico, recuerden que es una lesión cutánea causada por la mordedura de la serpiente, que en este caso pues va a haber una inoculación de una sustancia tóxica, que en este caso va a ser pues el veneno. Y aquí hay que ver si nos da manifestaciones tanto locales o pues sistemáticas. Y pues para establecer el diagnóstico pues va a ser muy fácil. Vámonos con la taxonomía. La taxonomía es muy importante, ¿ok? Porque aquí vamos a identificar. En este caso, el 99% van a ser de Viperidae. Acá vamos a ver cascabel, que es de la familia Crotalus. Súper conocido, yo creo que una cascabel todo lo hemos visto alguna vez. La Neuyaca mexicana y la Cántil. Y vamos a ver del 1% el Lapidae, que es la famosa coralillo. Y bueno, dentro de esto tenemos que saber que el grupo de edad afectado va a ser de los 15 a los 44 años, de acuerdo a lo que nos dice pues la guía de práctica clínica. ¿Dónde se ve mayormente o dónde nos marca la guía que han suscitado accidentes ofídicos? Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Nayarit y Durango. Bien, estos estados, unos son calurosos, otros son como húmedos, entonces de acuerdo a qué tipo de serpiente pues, nos llegamos a enfrentar, ¿no? Obviamente dentro de esto el 44% lo vas a encontrar en el campo, siempre. Otros, trabajo en el campo es lo que se va a ver más. Posiblemente estudiantes en labores del hogar puedes encontrar lo que van a ser víboras, otras actividades, obreros, etcétera. De ahí, ¿dónde te va a morder la serpiente? Eso sí es pregunta de nada. Pies y tobillos el 72%. Más arriba muslos 14%, manos el 13% y pues la cabeza 1%. Y nos vamos a ir con qué frecuencia. En este caso la cascabel, que es Crotalus, va a ser el 44%, casi 45%. La Neuyaca mexicana con un 42%. La coralillo un 4%. Ya al saber toda esta información, pues creo que ya tenemos ahí un punto muy importante. ¿Cómo vamos a diferenciar pues la morfología, si el paciente pues es venenoso o no es venenoso? Pues muy fácil y muy sencillo. Me acuerdo que eso te lo explicaban en la universidad, incluso en la secundaria. Yo bien que me acuerdo. Aquí hay que ver las
serpientes venenosas, llamémoslo así, primero van a tener una cabeza triangular, siempre, siempre. Que, por ejemplo, en la Viperidae estamos hablando de la cascabel. Digo, de la cascabel. En la coralillo, pues la cabeza va a ser un poco redonda. Como tal, no se va a notar su cuello. La pupila de las que van a ser aparentemente venenosas va a ser elíptica. Aquí podemos ver. En la Lipidae va a ser redondita. Foseta loreal va a estar presente. En las no venenosas van a estar como tal ausentes. Y ver los patrones, ¿no? El color, cosas por el estilo. En este caso, en las venenosas nos dice que el patrón va a ser rombos o con manchas. En las Elapidae, ojo, hay Elapidae venenosas y no venenosas de acuerdo al patrón, pero recuerden este patrón, ¿sale? Anillos completos, Mnemotecnia rana, rojo, amarillo, negro, amarillo, ¿ok? Rojo, amarillo, negro, amarillo, ¿ok? Acá tenemos otro que es rojo, amarillo, negro, rojo. Pero recuerden el patrón. Aquí lo que quiero que sepan es que en este caso las Elapidae pues regularmente no van a ser venenosas. Aquí vamos a ver la fisiopatología, tanto de una como de otra. Las toxinas principales en grupos de serpientes se clasifican como tal en las hemotoxinas que vamos a ver aquí en el Viperidae. Son toxinas hemorrágicas que van a actuar como anticoagulantes contra plaquetas y factores de coagulación, específicamente 5, 8, 10 y 13, ¿ok? Que en este caso nos va a dar una destrucción tisular masiva, edema, flictena, necrosis, y ya hemos hablado de la coagulopatía. Y las Elapidae, que van a ser las neurotoxinas va a haber bloqueo de los receptores de la acetilcolina y de la placa neuromuscular, que en este caso pues nos va a dar efectos sistémicos sin gran daño local como tal, va a ser más sistémico, nos va a dar parálisis facial, incluso más bien paro respiratorio. Después de saber cómo se comporta y al saber identificar la serpiente, pues tenemos que hacer el manejo. Que dentro de nuestro manejo, ¿qué va a hacer? Asegurar nuestra famosa vía aérea o el famoso ABCDE siempre. De ahí tenemos que inmovilizar con férula pasiva y mantener la extremidad a nivel del corazón. Ni elevarla ni colgarla. Vamos a tener acceso a una vía intravenosa. Va a ser muy importante. Acá nos habla que siempre es recomendable tener un cultivo de la lesión por el riesgo de infecciones agregadas. Y vamos a aplicar lo que va a ser el toxoide tetánico. Y pues hay que ver la analgesia. La analgesia va a ser muy importante en este caso. Vamos a poder dar paracetamol o lo que va a ser algún opioide débil como tramadol o buprenorfina. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones que nosotros vamos a darle a estos pacientes? Primero, los torniquetes. Obviamente no se va a dar un torniquete porque va a haber compromiso de la circulación linfática, que esto va a afectar pues al miembro, ¿no? Como tal. En caso de que tengamos el recurso de bandas de presión, la guía nos dice que la presión óptima va a ser de 50 a 70 milímetros de mercurio. No lo digo yo, lo dice la guía. Sobre el hielo nos dice la guía, no hay suficiente información, pero en caso de que quisieran ponerlo, se recomienda cada 20 minutos aplicando una barrera con un paño húmedo o algo que no sea directo. Obviamente la succión está contraindicadísima, no se tiene que succionar ya que no tiene ningún beneficio en este tipo de pacientes.
Y los AINES. Ya habíamos hablado que en la familia de Viperidae se recomienda en lugar de AINES opioides. ¿Por qué? Porque los AINES pues van a aumentar el riesgo de la coagulopatía y de la trombocitopenia como tal. Y fíjense que hace rato se me pasaba darles un dato súper importante. Estábamos hablando sobre las serpientes coralillo. Y las coralillos siempre van a tener un problema muy importante. Tanto el diagnóstico de los signos y síntomas del envenenamiento por mordedura de coralillo son heridas de colmillo, ¿ok? En estos casos pues va a ser muy difícil dificultar y les voy a decir por qué, ya les había dicho más o menos. Hay que identificar una coralillo falsa, una coralillo verdadera. Y la coralillo verdadera tiene dos bandas amarillas o blancas y en medio una banda alternando los colores negros o rojo. Recuerde, dos bandas amarillas o blancas, ¿sale? Y en medio una banda alternando los colores negro y rojo, como la imagen que les había puesto hace rato, ¿ok? Para que les quede más o menos ese dato. Aquí dentro del abordaje vamos a pedir laboratorios. La biometría hemática, pues hay que ver que no haya un problema ahí de las plaquetas. La química sanguínea hay que evaluar que no haya un daño renal, ¿ok? Y que no esté secretando mioglobina. Los tiempos de coagulación pues se van a ver afectados, ¿no? Cuando puede ser una cascabel. Y la CPK, pues como es una lesión muscular, los pacientes pueden dar incluso rhabdomiólisis, entonces siempre va a ser muy importante. Y nos dice que el fibrinógeno es el marcador pronóstico y de respuesta más sensible. Entonces que tengan los estudios que le tienen que pedir sí o sí a nuestro paciente. De ahí pues vamos a tener que, después de saber ya clasificar al paciente, saber cómo lo vamos a tratar, el manejo, pues vamos a estadificar a nuestro paciente. Y esta escala, pues, la preguntan siempre. Clasificación de Christopher Robin para ver los signos y síntomas del envenenamiento por mordedura de serpiente de la familia Viperidae. Van a ser como tal 5 grados, contando el 0. El 0 es una mordedura seca con huellas de colmillos, sin edema y sin sangrado. El 2 nos va a dar un dolor, edema no mayor a 10 centímetros. El grado 1. El grado 2 va a ser envenenamiento moderado, que en este caso es dolor intenso, edema mayor a 15 centímetros de circunscrito al área de lesión. Va a haber cambios aquí ya de la piel y en este caso el paciente puede tener estado nauseoso. El grado 3 va a ser un envenenamiento severo, edema en todo el miembro afectado donde fue mordido, vómito, fiebre, flictenas, hemorragia, equimosis, bulas, etc. Y en un grado 4 o ya envenenamiento grave, sangrado primero por el orificio, ¿ok? Equimosis, petequias, datos de coagulación intravascular diseminada, choque, falla renal aguda, dificultad respiratoria, hipotensión y falla orgánica múltiple, que eso nos puede ocasionar incluso la muerte. Y la otra clasificación de los signos y... me estoy adelantando. Aquí nos vamos a ir con la dosificación de lo que le vamos a dar a nuestro paciente en caso de los fagoterápicos. En un grado 1, llamémoslo así, van a ser 4 frascos o 4 viales, ¿sale? Son 4 viales vía intravenosa empleando una dilución de 100 a 250 de solución salina, ¿ok? Siempre va a ser muy muy importante. En el grado 2 vamos a aplicar 5 frascos al inicio, ¿ok? 5 frascos al inicio con una dilución de 100 a 250 miligramos.
En el grado 3 de 6 a 8 viales. Y en el grado 4 vamos a aplicar 25 frascos, ¿ok? Ojo, aquí en los niños requiere una dosis del flavoterápico igual o mayor que los adultos debido a que a mayor concentración del veneno por kilogramo de peso. Eso se los dejamos ahí, pero con que se aprendan cuántos viales le tienen que pasar al paciente, yo creo que es más que suficiente. ¿Sale? Ahora, en este caso vamos a hablar sobre si es leve, moderado o severo. En este caso sobre la coralillo. Y de aquí pues vamos a ver los signos y síntomas. En el leve va a ser dolor o el edema local, parestesias locales y leve sangrado en los orificios. En el moderado ya pasamos más de 30 minutos a 2 horas o hasta 15 horas posterior a que pues, la mordió la serpiente. Aquí vamos a tener astenia, dinamia, tosis palpebral, diplopía, oftalmoplegia, visión borrosa, dificultad respiratoria. Y en el grave vamos a tener trastornos del equilibrio, disfagia, cialorrea, reflexia, disnea, insuficiencia respiratoria, que esto te puede evolucionar a un paro respiratorio, ¿ok? Coma y ausencia de reflejos. De aquí pues tenemos que ver cómo va a ser la dosificación de los medicamentos. En este caso, vamos a ver que como es neurotóxico, ya hablamos que es neurotóxico, no se va a ver tanto local sino sistémico, que tenemos que actuar muy rápido. En el leve tenemos que dar 2 frascos, ¿ok? Tanto en adultos como en niños. Y evaluar el control del envenenamiento. Si no se ha controlado el envenenamiento, continuar con el uso de flavoterápico. Sale 2 frascos a la siguiente hora. Pero si se ha controlado el envenenamiento, se tiene que observar de 12 a 24 horas. Si es un moderado, vamos a utilizar 5 viales, ¿ok? Diluidos en una solución de 100 en solución salina para 1 hora. Ahora les voy a dar un dato. Esto que se hace en México es incorrecto, porque lo que deberíamos de hacer es pasarlos directo. Yo roté por un centro toxicológico y yo hacía lo que decía la GPC y está mal. Pero ustedes que van a hacer el ENAR, se tiene que diluir, ¿ok? En un moderado vamos a pasar 5 viales y en un grave son 8 viales. Muy, muy importante de eso. Y ok, ¿cómo vamos a ver el algoritmo? ¿Y cómo vamos a decidir con nuestro paciente? Se sospecha de una mordedura. Si no tiene signos o síntomas, se vigila. Pero en este caso, si tiene un nivel de envenenamiento, lo que vamos a hacer va a ser hospitalización inmediata, vamos a tomarle laboratorios y vamos a iniciar el flavoterápico siempre y cuando ya tengamos más o menos la sospecha de lo que pudo haber mordido. Y de aquí pues vamos a estar pues evaluando a nuestro paciente. ¿Cuáles pueden ser tus complicaciones de una mordedura de un paciente? Pues fácil. Un síndrome compartimental, ¿ok? Va a ser un dolor desproporcionado, donde fue la lesión, palidez, parestesia, incluso ausencia de pulsos, ¿sale? Y en este caso nos dice que la fasciotomía no es de primera línea. Primero vamos a administrar el flavoterápico. Y solamente vamos a indicar la interconsulta si hay una falla en el tratamiento. Y dentro de nuestras perlitas en ARM que nosotros tenemos, aquí se los dejamos. El tiempo es muy importante. El pronóstico mejora drásticamente si el flavoterápico se administra las primeras 6 horas. El fibrinógeno es el marcador paraclínico más útil para clasificar la severidad de nuestro paciente en un tratamiento con sospecha de mordedura viperidae.
El flavoterápico frena la progresión del veneno, pero no revierte el daño tisular que ya tuvo el paciente. Y en los pediátricos, pues hay que relacionar de acuerdo a su masa corporal, porque puede ser que le toquen pues más frascos como tal. Recordar que tienen que identificar bien la morfología y precisa, y con esto pues administrar el flavoterápico específico. Eso es todo lo que nosotros les dejamos sobre mordeduras de serpientes. Es algo que ustedes deben de saber, que pues preguntan cada año, y la verdad es un tema que a veces te confunde, pero con que se sepan los flavoterápicos que les toca, que se clasifiquen pues clasifiquen a las serpientes y cuáles son los signos y síntomas. Yo creo que con eso están del otro lado, chicos. Pues bueno, espero les haya agradado la clase y nos seguimos viendo para más clases en el módulo de toxicología. Perdón por mi gripa. Un saludo.